La popularidad que alcanzó Jesús en 3 años de ministerio público fue increíble. Hay que entender que Él no buscó ser popular. Varias veces, después de un milagro, advierte: no lo digas a nadie. Evitó incluso ir a Jerusalén, donde lo esperaban los doctores de la ley y otros líderes religiosos para confrontarlo y desafiar sus nuevas enseñanzas. Hubiera sido muy fácil para Jesús derribarlos con su sabiduría divina y ganarse el favor de muchos, como hubiera sido fácil aprovecharse de su poder para hacer milagros y dejar a todo el mundo contento y satisfecho, y así ganar más adeptos para su causa. Pero Jesús no hizo nada de eso. Fue popular porque sus obras y sus enseñanzas hicieron un impacto en el corazón de la gente. Fue popular también porque llegó justo a un pueblo casi desesperado, sumido en una angustia política y en un deterioro social y cultural. Jesús podría ser el restaurador de la nación, pero Él quería restaurar a todas las naciones, no a una sola. Para eso iba a Jerusalén. Junto a Él iba gente que habían visto u oído de primera mano la resurrección de Lázaro. Otros conocían a Bartimeo, el ciego, recientemente curado por Jesús en las cercanías de Jericó. 2 grupos de personas se encontraron en las cercanías de Jerusalén con mucha excitación y alegría. Cortaban ramas y las ponían en el camino, se quitaban los mantos y los ponían para que el burro que cargaba a Jesús pasara por encima. Todos ellos querían tener parte en este acontecimiento. «¡Salva ahora! ¡Salva, por favor!», gritaban. Los de Galilea, que venían con Jesús, y el resto de sus discípulos estaban orgullosos de ir al templo para la fiesta de la Pascua, acompañado a un verdadero profeta que resucitaba muertos y daba vista a los ciegos. Hay que notar que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Esta es la segunda vez que toda la ciudad se sacude por causa de Jesús. La primera vez fue cuando los sabios del Oriente pasaron por Jerusalén para preguntar por el rey de los judíos que había nacido. Esta segunda vez tiene que ver con la entrada del rey que viene a morir en unos pocos días. Pero la muchedumbre no sabe de su inminente muerte. Están demasiado animados porque nunca habían visto a alguien como Jesús. Están desanimados de Herodes y de los gobernadores romanos. Jesús haría un rey magnífico. Sin ninguna campaña proselitista, las muchedumbres lo siguen y la ciudad se sacude. ¿Cómo hacerles entender el verdadero significado del reinado de Jesús? ¿Cómo hacerles ver que la vida va más allá del nacionalismo egoísta? Jesús se expresó claramente cuando dijo: «Mi reino no es de este mundo». Durante años había predicado que el reino de Dios se había acercado, que era muy difícil que los ricos pudieran entrar en ese reino y que había que orar para que el reino de Dios viniera. Ahora el rey venía, pero no montado en un caballo bajo estrictas medidas de seguridad y acompañado por un cortejo militar. Más que una entrada triunfal, esto se parecía a un desfile desprolijo. Son los últimos días de la vida terrenal de Jesús y los acontecimientos se precipitan. Pero nada sucedió al azar. El contexto en el que suceden estos acontecimientos es especial. Falta menos de una semana para la gran celebración de la Pascua. Hay muchos judíos sinceros que se preparan para conmemorar esta fiesta religiosa con toda solemnidad y pasión. Hay muchas familias en Jerusalén y en las aldeas vecinas que se preparan para recibir parientes y amigos que vienen de cualquier parte del mundo. Los que abastecen el templo con animales para los sacrificios esperan hacer un buen negocio. Los romanos afilan la mirada
y redoblan la vigilancia. Ellos saben que las fiestas en Jerusalén son propicias para levantamientos populares. Herodes, ocupando su puesto de rey impuesto, no elegido. Los líderes religiosos a la casa de herejes y desautorizados a enseñar. Había una actividad febril en Jerusalén. ¿Qué hacía Jesús allí? Él observaba todo, y todo estaba en su lugar. No faltaría quienes lo acusaran. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no habían cambiado. Poco tiempo atrás no habían aceptado la predicación y el bautismo de Juan el Bautista. Ahora también cuestionaban la autoridad con la que Jesús enseñaba y hacía milagros. Los soldados romanos también estaban allí, y las matas espinosas con que le confeccionarían una corona también estaban allí. Judas Iscariote no hablaba demasiado. Seguramente estaba muy concentrado tramando en cómo entregarle. El burro estaba allí, tal cual había sido profetizado por Zacarías cientos de años antes. Y había muchachos alabando a Dios, como también había sido profetizado, esta vez por el rey David. De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Enemigos no faltaban, pero Dios proveyó de los más inocentes, de los menos entendidos, o mejor dicho, de los que menos analizan las cosas. Alabanza para Jesús. También estaba allí, en el camino, entre Betania y Jerusalén, esa higuera, con hojas pero sin fruto. Una higuera rara, porque aunque no era tiempo de higos, cuando una planta de higuera tiene hojas, se supone que tiene higos. Jesús se levanta temprano y sale de Betania, para continuar con su ministerio en Jerusalén. Tiene hambre y se acerca a esa higuera que aparenta una cosa y es otra. Decepcionado, allí mismo Jesús la maldice. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Estaban allí con él sus discípulos, que no terminaban de sorprenderse por las cosas que Jesús decía y hacía. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera?, preguntaron, asombrados. ¿Habrían entendido los discípulos que Jesús acababa de pronunciar una de sus parábolas más elocuentes? La higuera era el pueblo de Israel, preparándose para la fiesta. En el templo había mucha actividad, compra y venta y cambio de monedas, muchas hojas, pero ningún fruto. Ningún fruto. Dios secará a Israel por completo, porque no ofrece lo que se supone tiene que ofrecer, frutos. Dios tiene hambre de frutos. Cuando los busca entre su pueblo, quiere encontrarlos. No quiere ver solo hojas. Los fariseos habían acostumbrado al pueblo de Israel a producir hojas antes que frutos. Cuando un intérprete de la ley se le acercó a Jesús para tentarle, preguntándole cuál era el mandamiento más importante, ante la respuesta de Jesús, tuvo que reconocer que amar a Dios y al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos y sacrificios son el follaje. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, son los frutos. El intérprete de la ley lo tenía en claro, pero no lo practicaba. Por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Jesús entró en Jerusalén como rey, trayendo consigo un reino no visible. Entró en Jerusalén en forma humilde, montado en un burro, disfrutando la alabanza de los pequeños y esperando que muchos pudieran entender su ministerio. Dios trae un reino en Jesús para que la gente pueda estar dentro de él, no cerca solamente. De nada sirve no estar lejos del reino de Dios. Hay que estar adentro.
Jesús entró en Jerusalén para que su pueblo pueda reinar juntamente con él para siempre desde adentro. Desde el Monte de los Olivos, de donde Jesús venía acercándose a Jerusalén, se puede apreciar prácticamente toda la ciudad. El Monte de los Olivos está más alto que la colina donde está edificada Jerusalén. Por lo tanto, se puede ver hasta lo que está ocurriendo en los patios del templo. Eso es lo primero que se ve, el templo. Cuántas emociones, recuerdos y expectativas se conjugaban en el corazón del judío cuando veía el templo al bajar la ladera. Jesús no fue la excepción. Hay que notar el contraste. Por un lado, la gente está de fiesta, la Pascua está cerca, los parientes están llegando y muchos se han animado por los milagros de Jesús. Y por otro lado, Jesús que se detiene y llora por la ciudad, suspira por ella. Ve que su gente tiene una venda en los ojos, que no le permite ver el amor de Dios. Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Jesús se conmueve profundamente por los miles que están de fiesta, pero que no entendieron a Dios. Viven en el engaño. Él viene a desengañarlos, pero no le creen. Jesús ya sabe que es así, lo que hace aún más increíble su ministerio. No abandona todo, no dice, no vale la pena, están ciegos. Tampoco se desespera y emprende una acción para evangelizar la ciudad a la fuerza. Jesús llora, descarga sus emociones delante de la gente. El evangelista Lucas anotó todos los detalles de ese momento. Jesús no solo veía la febril actividad en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, sino que veía con anticipación lo que iba a pasar con esas formidables construcciones, con las piedras de las cuales los discípulos estaban tan orgullosos. Todo iba a ser destruido. Ni una sola de esas fantásticas piedras quedaría allí, donde los constructores la pusieron con tanto esfuerzo. Pocos años más tarde, los romanos sitiaron la ciudad y la destruyeron por completo, incluido el templo, patrimonio nacional y monumento identificatorio del pueblo de Israel. Jesús veía cómo se iba a cumplir la profecía de Daniel. Se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se entiende la angustia de Jesús, porque en su capacidad de ver el futuro, puede percibir el sufrimiento de la gente en esos días. Y Jesús no solo cargó con los pecados de la gente, sino también con sus sufrimientos, los pasados y los por venir. Vendrían grandes sufrimientos en los días futuros. Así lo ve y así lo dice. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Jesús les aconseja a sus oidores que cuando esos tiempos vengan, ellos huyan a las montañas sin perder tiempo y a que oren para que esos días de tribulación no sean tan terribles. Jesús no llora porque se destruirá la identidad de Israel con el horrible sacrilegio al templo, sino por los dolores que sufrirán sus hijos, aquellos que Él venía a rescatar. Llora porque Israel no reconoce el día de su salvación. Una cosa es no tener esperanza, ni paz, ni salvación. Otra cosa es tenerla al alcance de la mano, en forma gratuita, y no reconocerla. Jesús llora porque ve la ciudad demasiado ocupada en la fiesta, tan ocupada que no presta atención a lo que Dios trae. Detrás de la alegría exterior de la gente se oculta la incertidumbre y la falta de paz. Muchos sabían esto. Había en Israel gente sin escrúpulos
que no titubeaban en aprovecharse de los que estaban llenos de culpa, de los que cargaban sobre sus hombros pecados no perdonados y de los que tenían miedo al castigo venidero, porque sabían que sus vidas no eran precisamente un ejemplo de sinceridad y honestidad. Esa gente iba al templo y compraba ovejas y palomas para los sacrificios a precios exorbitantes. Seguramente muchos creían que valía la pena gastarse una pequeña fortuna para sacarse de encima el peso del pecado. Como los inescrupulosos sabían esto, y sabían que la gente no traería una oveja desde su casa o desde el extranjero, subían el precio de su mercancía. Los vendedores y cambistas se aprovechaban del peso del pecado sobre la gente para enriquecerse. Jugaban con los sentimientos más íntimos de su pueblo. Cuando Jesús vio esto, se enfureció como nunca antes se lo había visto durante su ministerio. El evangelista Juan pinta un cuadro dramático cuando describe esa escena. Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Los bueyes son animales grandes y pesados. Las ovejas pueden ser ruidosas cuando se las apura, y los cambistas habrán dicho unas cuantas maldiciones mientras andaban por el piso juntando sus monedas. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Así cuestionaban a Jesús los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que nunca antes habían visto algo parecido. Parece raro ver a Jesús tan enojado, cuando momentos antes mostró su profunda sensibilidad y compasión cuando lloró por la ceguera de su ciudad. Es que la ira es la actitud santa de Dios cuando se enfrenta al pecado. Jesús no lo pensó dos veces. Estaba claro, la casa de su Padre era una casa de oración, ninguna otra cosa. Y aunque sería destruida dentro de poco, mientras tanto debía servir como el lugar donde los hijos de Dios pudieran ir a estar tranquilos y concentrarse en oración. ¿De dónde sacó Jesús esta idea? De la Escritura. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el profeta Isaías. No había nada de malo en ofrecer sacrificios a Dios en el templo, como tampoco era prohibido comprar los animales necesarios para tales sacrificios. Lo malo era el abuso y el cambio del verdadero arrepentimiento interior por la adoración exterior. Todo esto formó parte de lo que el evangelista Marcos dice de Jesús en esa situación. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, se fue a Betania con los 12. Jesús miró todo, incluso el corazón de la gente. Vio a todos los que soportaban el peso de grandes pecados, como así también a los abusadores y a los indiferentes. Vio a los que tenían ganas de ver liberada su nación y a los que venían a tenderle trampas con preguntas capciosas. Vio también a los que padecían enfermedades físicas. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Jesús ve y se conmueve y entra en acción. Esa es una constante en su ministerio. Nada pasa desapercibido a sus ojos. En esta última semana de su vida, se puede ver cómo Jesús demuestra su pasión por la gente y su celo por las cosas de Dios. Jesús se toma dos cosas muy en serio, tan en serio que entrega su vida voluntariamente para que la situación de las personas cambie radicalmente. Él quiere que los ciegos espirituales puedan ver y que los que cojean por el peso de sus cargas puedan caminar erguidos. Jesús vino para poner el reino de Dios en medio de su pueblo. Es un reino magnífico, donde el propio Jesús reina en amor,
perdonando y sanando, y poniendo esperanza y paz en los corazones de sus hijos. No recuerdo el día que Jesús entró en mi vida, como tampoco recuerdo cuándo me puso Él dentro de su reino. Lo único que sé es que cuando me bautizaron, Jesús limpió el templo de mi persona. Por su propio sacrificio en la cruz, como el Cordero de Dios, perdonó mis pecados, curó mi ceguera espiritual y me preparó para que caminara erguido por esta vida con la frente en alto, como quien tiene por Padre a Dios mismo y como único Rey y Señor de su vida al mismísimo Hijo unigénito de Dios. ¿Y cómo no voy a caminar con la frente en alto si Dios me regaló el privilegio de pertenecer a un reino eterno? El reino de los cielos es muy especial y muy diferente a los que vemos comúnmente. Por un lado, no hay que estar cambiando de reyes a cada tanto, porque el Rey Jesús no muere nunca. Fue coronado por el Padre Celestial para siempre. No hay peligro tampoco de que alguien usurpe su trono. Eso me hace sentir bien, seguro, protegido y dirigido. No estoy solo, por supuesto. En este reino estamos todos los que fuimos lavados por la sangre del Cordero. Es lo que tenemos en común y lo que nos une y lo que hace que nos reunamos todos semana tras semana para ir al templo a gritar: salva ahora, salva por favor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me animo mucho cuando veo la fe y la pasión de los demás miembros del reino, y me alegro que juntos alabemos a Dios y celebremos su entrada a nuestras vidas. Es que me daría mucha vergüenza que las piedras, duras y frías, gritaran de alegría porque yo no lo hago. Pertenecer al reino de Jesús tiene sus privilegios. Es un reino donde se llora, sí, como lloró el Rey Jesús por los que no veían la bondad de Dios. Lloro en mis adentros cuando veo a tantos que pasan de largo por esta vida sin conocer el amor del Padre. Es un reino atacado, generalmente por los que no están lejos, pero que en realidad no están dentro del reino, los fariseos de nuestros tiempos. Ellos quieren que los cristianos tengamos muchas hojas y pocos frutos, o ninguno. Que nos llenemos de actividades de todo tipo para distraernos de los frutos verdaderos. Es un reino donde se exige obediencia absoluta a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y donde se debe amar al prójimo como a uno mismo. Es un reino donde se aceptan errores, donde se disculpa al hermano y donde se perdona a uno mismo por no llegar a la altura de lo que Dios pide en sus mandamientos. Es un reino donde se celebra un banquete constante. La mesa está servida. Cada domingo, cada día de fiesta cristiana, la nueva Pascua se celebra en la presencia del Rey Jesús. Él me provee el vestido de fiesta, blanco como la nieve, para que yo entre en su presencia puro, inmaculado y sin arruga alguna. En ese banquete, donde solo hay pan y vino, Dios me da su propio Hijo, en cuerpo y sangre, para que me deleite en su perdón y me reafirme en la fe. Me gusta compartir la Santa Comunión con mi esposa y mis hijos, y con tantos hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades y diferentes culturas. El reino de Jesús es un reino que une, que borra diferencias amargas y resalta los dones que el Rey dio a sus miembros. Es cierto, no siempre destacamos los dones de los demás. A veces solo queremos que se vean los nuestros, pero eso también Dios lo perdona. Es un reino donde Dios cura nuestra ceguera y nuestra actitud egoísta de no mirar las necesidades a nuestro alrededor, para que no se cumpla en nosotros el dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Conocí a una persona
que tuvo serios problemas en la vista, pero que en su fe pudo decir: ahora no puedo ver bien, pero Dios me está enseñando a ver con el corazón. El Rey Jesús amplía nuestra visión para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Una de las cosas que más me impacta de esta última semana de vida de Jesús en su ministerio en Jerusalén es la purificación del templo. Esto es lo que veo, que no se juega con las cosas de Dios. Es obvio que no es cuestión de vivir la religión como a uno le parece, sino como Dios lo establece. Desde adentro del reino de Jesús, las cosas tienen otra dimensión. Se puede ver todo, como cuando Jesús entró a la ciudad y al templo y lo observó todo. Tal vez lo más triste que observo es con qué facilidad se degenera todo. Dios establece un lugar de oración y su propio pueblo lo convierte en una cueva de ladrones. He estado en muchas basílicas y templos grandes donde los inescrupulosos venden estampitas y estatuas, velas y todo tipo de talismanes religiosos, y donde muchos, que no están lejos del reino, son engañados a no mirarse el corazón ni a mirar al Rey Jesús. Los movimientos religiosos populares no ven al Jesús de las Escrituras, crucificado y resucitado, sino que siguen los dictados de sus espíritus ciegos. Es más, muchos siguen las directivas de respetables líderes religiosos. Vienen a mi mente la escena donde Jesús desnuda la enseñanza de los fariseos delante de sus propias narices y delante del pueblo que lo seguía. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. No quisiera estar en los zapatos de los fariseos cuando el Señor venga. Tampoco quiero ser una higuera con hojas solamente. Estas escenas me recuerdan continuamente del celo de Dios por su casa, por su gente, por sus leyes. ¿No es notable que Jesús cita las Escrituras cada vez que se enfrenta a los fariseos o cada vez que quiere enseñar algo a sus discípulos? No solo se las sabía de memoria, sino que sabía aplicarla a cada situación, ahí, al instante, sin dudar un momento. Cuando los principales sacerdotes y los escribas le reclamaron a Jesús por la alabanza de los niños, Jesús les responde: ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza. Momentos antes, con santa ira, Jesús reclama: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. La actitud de Jesús, el Rey, me impacta siempre. Disfruto el saber que Él está cerca de mí observándolo todo y me reconforta saber que Él es celoso de las cosas de Dios. Soy una de las valiosas criaturas de Dios, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. Él me hizo un templo del Espíritu Santo, así como a todos mis demás hermanos. Claro, de vez en cuando el Rey tiene que venir con celo y fuerza y limpiarlo nuevamente, porque lo ensucio a menudo, porque me involucro en discusiones religiosas estériles, en vez de basar mi argumentación pura y exclusivamente en las Sagradas Escrituras, y porque diariamente pienso y hago cosas que ofenden a Dios. Tengo mucho que aprender de Jesús todavía, pero Él me tiene paciencia, como la tuvo con sus primeros discípulos y como la tiene con todos los demás miembros de su reino. Debo decir que me siento honrado de que Dios me haya puesto en un reino tan especial. Por eso, bendito seas, Señor Jesús, Hijo de David, bendito seas, Rey del universo.